justo esto. Estamos aquí en el conversatorio con Artemio, con Amado. Estuvo Martín Guzmán en Catamarca hablando. Pensé que en el programa. ¿Qué? No, en el programa estuvo antes de ser ministro. Antes de ser ministro estuvo conversando con nosotros durante una hora. Sí. Y fue una entrevista bastante importante para nosotros y para él también, porque la destacó bastante. Antes de ser ministro, cuando sonaba poco Martín Guzmán. Pero estuvo en Catamarca y dijo esto, a ver. Hay la tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Amado. Bueno, hay varias cuestiones, no estoy de acuerdo en nada. Primero, si él habla de derecha, él se sitúa a la izquierda, sería lo primero que yo le preguntaría. Y está claro que la cuestión de reducir los déficits fiscales es una cuestión de derecha, porque la reducción de los déficits fiscales se hace sí o sí sobre aquellas erogaciones que tienen que ver con el rol del Estado en tanto redistribuidor del ingreso. Nadie puede pensar en una reducción del déficit en un país que tiene sistema jubilatorio sin mirar al sistema jubilatorio. Y de hecho, bueno, existen siempre debates acerca de cómo aumentar las jubilaciones, a qué ritmo y con qué fórmula, y existieron en este gobierno también. Entonces, más allá de si es de derecha o de izquierda, cosa que no comparto con lo que dice el ministro de ninguna manera, está claro que el superávit o el déficit fiscal tiene que ver con aquellas cuestiones sociales o con aquellas cuestiones redistributivas. Como primer punto, ayer veíamos en New York Times al presidente Biden hablando justamente de que tiene que haber muchos años de déficit fiscal si queremos ver lo que hace Estados Unidos, que a muchos les gusta mucho. A mí no me interesa, pero para aportarlo en este debate. O ¿qué sería ser keynesiano si no entender que en un periodo de presión económica o de baja a nivel de actividad económica hace falta fuertes déficits fiscales? ¿No es cierto? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y lo otro que me llama la atención es su caracterización de los estados, porque la verdad es que cuando han aparecido los presidentes de derecha en el mundo, poniendo en este lugar a Ronald Reagan o a Bush o en Inglaterra, no hubo reducción del tamaño del Estado y no hubo reducción del gasto público. Entonces, yo también discuto esta caracterización. En el neoliberalismo, la derecha, a diferencia de lo que puede haber sido hace 50, 80 años, no pretende un Estado chico, sino que pretende un Estado grandote y potente para defender los derechos del capital por encima de los derechos de los trabajadores. Y este es un dato histórico, no es una opinión mía. Más allá de que cuando uno ve las propuestas de la derecha hoy en Francia, en Alemania, son propuestas de un gasto público muy potente también, ¿no? Entonces es una caracterización medio extraña, y yo diría, en definitiva, si el tema del superávit o el déficit fiscal es una cuestión de fe o es una cuestión de instrumentación económica. A mí, como lo plantea el ministro, no me gusta nada. Y la caracterización que hace de Kirchner me parece que es inclusive hasta maliciosa, porque no sé cuántas veces habrá hablado Guzmán con Kirchner, la verdad que no lo sé, pero yo hablo unas cuantas y me queda claro
que nuestra visión es que el presupuesto es una herramienta, no es un objetivo. Y esa herramienta a veces es necesario o sirve tener superávit, y a veces es necesario o sirve tener déficit, sobre todo en situaciones como la actual. Entonces, bueno, claro, si esa es la explicación de por qué no hay IFE en la Argentina, me parece más grave aún. Bueno, la explicación de por qué no hay IFE en Argentina, según dio el ministro Martín Guzmán en una larga entrevista en la revista Crisis la del mes pasado, recomiendo la lectura, es que termina yendo al dólar, termina presionando el tipo de cambio. Pero ahí también tenés un problema de entender lo que es la Argentina, ¿no? Y el tamaño relativo en los mercados cambiarios de los grandes jugadores y de los ahorristas o de los pequeños. Yo diría que hay cuestiones que presionan mucho más al dólar que lo que pase con el aumento de los ingresos de la población, sobre todo con los niveles de pobreza que hay en Argentina. Ahora, tenés que tener capacidad para redireccionar los esfuerzos del Estado a los sectores que más lo necesitan y que no los van a usar, entre comillas, y esto lo digo irónicamente, ¿no?, a comprar dólares. No creo que sea ahí el problema. Bien. ¿Artemio? No, comparto lo que dice Amado. Obviamente la caracterización que hace el ministro es por lo menos discutible. Ahora, lo que sí es de derecha es hacer evolucionar los ingresos familiares por debajo de la inflación. Y con respecto a esto conocimos datos recientemente, una inflación anualizada de 40.7, el último dato disponible en febrero, acaba de publicarlo el INDEC. Bueno, las jubilaciones y pensiones aumentaron 35.5, el último aumento que le dio el gobierno, ya está por abajo de la evolución de inflación. Paritarias todavía no podemos saber el promedio, pero la que firmó, por ejemplo, Bancarios está en 29 puntos, por abajo de los 40.7 que hoy proyecta anualizada la inflación. Y venimos de un año donde los salarios cayeron mucho con respecto a la inflación. Salvo Camioneros, que firmó una paritaria en 2020 de 39%, y UTA del 38%, contra una inflación de 36.1%. Fíjate, Bancarios, 34%, 2 puntos abajo. Esmata, 33.4, casi 3 puntos abajo. Alimentación, 32.5, Sanidad, 32.5, UOCRA, 29, Comercio, 28, Ferroviario, 24, UOM, 19.1. Luego se compensaron con algunos bonos. En el caso de la UOM, 30.000 pesos en 5 cuotas. UPCN, 17%, compensado con un bono de 4.000. O sea, estamos en una situación donde los ingresos familiares, las jubilaciones, las pensiones y salarios están muy por debajo del índice de inflación, y eso me parece que es una problemática central en la discusión de coyuntura social y económica en Argentina, y que merecería la mayor atención por parte del ministro y del gobierno, más allá de la cuestión del déficit y el superávit, que me parece realmente una discusión sucedánea o eventualmente muy controversial. Vamos a escuchar de vuelta el audio de Martín Guzmán, que disparó, y me parece, en mi opinión, esta es la interpretación que yo hago a la distancia, cuando dice hubo un presidente que entendió eso, y se refiere a Néstor Kirchner, da a entender que hubo otros presidentes o otras presidentas que no entienden o no entendieron eso. Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Vamos a cerrar este tema, otro día lo podemos... Una cosita nada más. Sí, Daniel. Claro. Ya arranca mal cuando dice que es una bandera el tema del presupuesto. ¿No es cierto? Nunca puede ser un objetivo en una sociedad el tema presupuestario. El objetivo es que la población tenga buenos trabajos, que la población tenga buenos ingresos,
que se cuida el medio ambiente, pero nunca puede ser una bandera. Eso a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? Bien.